El último baile antes del amanecer. La bailarina que Sevilla nunca olvidó. Sevilla, 1824. Hay secretos que danzan en las sombras de Sevilla, susurrados entre las piedras milenarias y los patios perfumados de azahar. Hay pasiones que nacen cuando menos se espera, tejidas en el bordado de la tradición y en los silencios que solo el corazón se atreve a romper. Esta es la historia de una bailarina que conquistó a un príncipe, y de un amor que desafió las convenciones de un mundo que no perdona transgresiones. El aroma de aceite de oliva impregnaba el aire de la pequeña tienda de Don Ramón, mezclándose con el perfume de jazmín que se derramaba por las ventanas abiertas. Era una fragancia que contaba historias de olivos centenarios, de manos curtidas que cosechaban frutos dorados al amanecer, de una familia que había transformado la sencillez en arte. Dolores cerró los ojos por un instante, dejando que los últimos rayos de sol de la tarde calentaran su rostro moreno, antes de dirigirse al fondo de la propiedad donde estaba el salón clandestino. El día había sido largo en la pequeña tienda. Había atendido a comerciantes que venían a buscar el mejor aceite de la región, había organizado los toneles de roble donde reposaba el líquido dorado, había ayudado al padre con las cuentas que nunca parecían cuadrar del todo. Pero ahora, mientras el sol se ponía sobre los tejados de teja roja de Sevilla, llegaba el momento que hacía que todo valiera la pena. Dolores, mi niña, ya es la hora, murmuró su padre, saliendo de las sombras con las manos manchadas del aceite dorado que sostenía a la familia desde hacía generaciones. Don Ramón era un hombre menudo, pero de presencia fuerte. Sus ojos castaños, heredados por la hija, brillaban con una mezcla de orgullo y preocupación constante. Había perdido a su esposa cuando Isabel era todavía una niña y, desde entonces, había criado a las dos hijas con el amor feroz de quien sabía que la vida podía ser cruel con aquellos que no poseían títulos ni fortuna. «Papá, ¿cuántos esta noche?», preguntó Dolores dirigiéndose al pequeño baúl de madera donde guardaba sus tesoros más preciados, las castañuelas que habían pertenecido a su madre, el velo de encaje que ella misma había bordado durante noches silenciosas, y la pequeña daga ornamental que llevaba prendida a la cintura durante los bailes más intensos. «Más que de costumbre. Parece que nuestra fama se está extendiendo más allá de Triana», respondió don Ramón, con una mezcla de orgullo y preocupación en la voz. «Cuidado con las miradas, hija. No todos los que vienen aquí tienen buenas intenciones». Dolores asintió en silencio, ajustándose el velo de encaje que había pertenecido a su madre. El tejido delicado, amarillento por el tiempo pero aún resistente, contrastaba con la sencillez de su vestido azul marino. Había historias en aquel velo, había sido usado por su madre en su propia luna de miel, había cubierto el rostro de su abuela durante el luto por su marido muerto en la guerra, había danzado en festivales que ya no existían. Era en el donde residía toda su magia ancestral. El espejo rajado del cuarto reflejaba a una joven de 22 años, con cabellos negros como la noche andaluza recogidos en un moño bajo que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Sus ojos castaños brillaban con la intensidad de quien había heredado no solo la belleza, sino también la fuerza de las mujeres que vinieron antes que ella. Había en ella una gracia natural que ninguna educación formal podría enseñar, una elegancia que brotaba del alma y se manifestaba en cada gesto, cada mirada, cada movimiento. «Estás hermosa, hermana», dijo Isabel, apareciendo en la puerta del cuarto. La hermana menor había heredado los mismos rasgos delicados, pero aún mantenía la inocencia de los 16 años en sus ojos. «Mamá estaría orgullosa». Dolores sonrió, tocando cariñosamente el rostro de la hermana. Isabel era su responsabilidad, su motivación, la razón por la cual bailaba noche tras noche en el pequeño salón clandestino. Cada moneda que ganaba con sus presentaciones era guardada cuidadosamente para garantizar que la hermana pudiera tener una vida mejor, tal vez incluso un matrimonio decente con algún comerciante honesto. «Cuida de papá mientras estoy abajo», pidió Dolores, verificando las castañuelas que guardaba en una pequeña caja de madera tallada. «¿Y si hay cualquier problema?» «Ya sé, llamar a don Miguel de la casa de al lado», completó Isabel, repitiendo la instrucción que oía todas las noches.
El salón improvisado estaba en el sótano de la propiedad, un espacio que había sido una bodega en los tiempos prósperos de la familia. Don Ramón había transformado el lugar en un pequeño teatro íntimo, con paredes de piedra que absorbían el sonido y creaban una acústica sorprendentemente buena. Cortinas rojas descoloridas separaban la pequeña área de escenario del resto del espacio, y velas estratégicamente colocadas creaban una atmósfera que era a la vez misteriosa y acogedora. Manuel ya afinaba su guitarra cuando Dolores bajó las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. El guitarrista era un hombre de mediana edad, con dedos largos y curtidos que parecían haber nacido para danzar sobre las cuerdas. Había perdido la vista del ojo izquierdo en una pelea de taberna años atrás, pero su música se había vuelto aún más intensa, como si la pérdida física hubiera agudizado su percepción espiritual. «Buenas noches, Manuel», saludó Dolores, calentando las muñecas con movimientos circulares. «¿Cómo está el público esta noche?» «Inquieto, niña». «Hay rostros nuevos, algunos que no reconozco», respondió el guitarrista, sus ojos experimentados escudriñando la pequeña multitud que comenzaba a formarse. «Y hay un caballero allí en el rincón que no te quita los ojos de encima desde que llegó». Las sillas de madera estaban dispuestas en semicírculo, acomodando tal vez 30 personas en las mejores noches. Esta noche había unos 20 hombres, comerciantes, artesanos, algunos estudiantes de la universidad, y ocasionalmente algún noble aburrido que se aventuraba en los barrios populares en busca de emociones que los salones refinados no podían ofrecer. Dolores siguió discretamente la mirada de Manuel. En la penumbra del rincón derecho, un hombre alto observaba todo con atención peculiar. Su atuendo, aunque sencillo, pantalones oscuros, camisa blanca, chaleco de cuero, tenía un corte que delataba calidad superior. La tela era demasiado fina, las costuras demasiado perfectas, los botones brillaban con el lustre de la plata genuina. Había algo en su postura, en la forma como sostenía la copa de vino, que sugería familiaridad con ambientes mucho más refinados que aquel. «No lo conozco», murmuró ella, pero algo en su pecho se agitó de forma inexplicable. El extraño parecía tener unos 30 años, con cabellos castaños oscuros peinados hacia atrás y una barba bien recortada que enmarcaba un rostro de rasgos aristocráticos. Sus manos eran suaves, sin las marcas del trabajo manual, y había en ellas una elegancia natural que contrastaba con el ambiente rústico del salón. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, oscuros, penetrantes, que parecían estar buscando algo específico, algo que iba más allá de la simple curiosidad de un espectador casual. «Cuidado, Dolores. Los hombres así suelen traer problemas», advirtió Manuel, tocando los primeros acordes de la noche. Ella asintió, pero no pudo evitar que sus ojos regresaran al extraño misterioso. Había intensidad en su mirada, pero también una melancolía que despertaba su curiosidad. No era la mirada lasciva que conocía tan bien, ni la condescendencia divertida con que algunos nobles observaban las diversiones populares. Era algo diferente, más respetuoso, como si estuviera viendo arte donde otros veían solo entretenimiento. «Señores», anunció don Ramón, colocándose ante la pequeña audiencia, «esta noche tienen el privilegio de asistir a la más pura expresión del alma andaluza. Mi hija Dolores bailará para ustedes los ritmos que nuestras abuelas bailaron, que nuestras madres perfeccionaron, y que ella ha elevado a un arte divino». La música comenzó lenta, con Manuel tocando una melodía melancólica que parecía brotar de las propias piedras antiguas del salón. Dolores se dejó llevar por la melodía familiar, cerrando los ojos y sintiendo la música penetrar en cada célula de su cuerpo. El velo comenzó a moverse a su alrededor como si tuviera vida propia, creando formas que parecían contar historias de amor perdido, de esperanza renacida, de mujeres que habían bailado antes que ella y que continuaban bailando a través de ella. Sus castañuelas crearon un ritmo hipnótico que hizo que todo el salón enmudeciera. No era solo baile, era invocación, era oración, era la manifestación física de un alma que se expresaba a través del movimiento. Cada gesto tenía significado, cada pausa contaba una historia, cada giro revelaba un secreto del corazón femenino andaluz. Bailaba con los ojos cerrados, perdida en la música,
cuando percibió que el extraño se había acercado más, colocándose donde pudiera observar cada detalle de su presentación. Aun con los ojos cerrados, sentía la intensidad de su mirada, diferente de todas las otras. Mientras los demás hombres la observaban con una mezcla de deseo y aprobación superficial, aquel caballero parecía estar viendo a través de su baile, comprendiendo el lenguaje silencioso que ella hablaba con el cuerpo. La música se intensificó y Dolores se entregó completamente al ritmo. Su cuerpo se movía con una gracia que parecía desafiar las leyes de la gravedad, el velo creando patrones hipnóticos en el aire, las castañuelas marcando un compás que parecía sincronizado con los latidos del corazón de todos los presentes. Había momentos en que parecía levitar, otros en que se curvaba de forma tan dramática que parecía quebrarse, solo para resurgir más fuerte y más bella. Cuando abrió los ojos por un instante encontró la mirada del extraño fija en la suya. No había deseo vulgar allí, ni el desdén disimulado que a veces veía en los rostros de los nobles. Había algo más profundo, más respetuoso, como si estuviera asistiendo a una ceremonia sagrada. Sus ojos brillaban con una emoción que ella no lograba descifrar completamente, pero que la hacía sentir, por primera vez, que su baile estaba siendo verdaderamente comprendido. La música alcanzó su clímax y Dolores se entregó al momento final de la presentación. Su cuerpo se arqueó en una posición imposible, el velo se extendió como alas a su alrededor, y por un instante que pareció eterno, fue arte puro materializado. Entonces gradualmente la música disminuyó, y ella se recompuso, el velo cayendo suavemente alrededor de sus hombros como una cascada de encaje antiguo. La música llegó a su fin, y los aplausos resonaron por el pequeño salón. Dolores hizo una reverencia graciosa, aún jadeante por la intensidad de la presentación, el corazón latiendo fuerte no solo por el esfuerzo físico, sino por la emoción de haberse entregado completamente a su arte. Cuando alzó los ojos buscó instintivamente el rostro del extraño, pero había desaparecido, dejando solo algunas monedas de plata sobre la mesa donde había estado sentado. «Papá, ¿viste al caballero que estaba en el rincón?», preguntó ella, aún jadeante de la presentación. «Sí, se fue durante los aplausos. Dejó más dinero que cualquier otro cliente de esta semana», respondió don Ramón, examinando las monedas con sorpresa. «¿Quién será?». Dolores no respondió, pero guardó en la memoria cada detalle de aquel rostro, los ojos oscuros y penetrantes, la postura aristocrática mal disimulada, la forma como sus manos se movían con elegancia natural, y principalmente la manera como había observado su baile, no como objeto de deseo, sino como arte digno de admiración y respeto. El resto de la noche pasó como en un borrón. Hubo otras presentaciones, otras canciones, otros aplausos, pero Dolores se sentía extrañamente desconcentrada. Continuaba bailando con la misma pericia técnica, pero parte de su mente estaba en otro lugar, tratando de comprender lo que había visto en los ojos de aquel extraño. Más tarde, cuando el último cliente se había marchado y el salón se vaciaba, Dolores ayudó al padre a ordenar las sillas y apagar las velas. Fue entonces cuando encontró algo que la hizo detenerse. Sobre la mesa donde había estado sentado el extraño, además de las monedas de plata, había una pequeña flor de azahar, aún fresca, con el perfume intenso de la noche sevillana. «Dolores, ven a tomar algo antes de dormir», llamó la voz dulce de Isabel, que aparecía en la puerta del salón con una bandeja sencilla que contenía pan moreno, queso de cabra y una jarra de vino tinto. «Ya voy, querida», respondió ella, guardando cuidadosamente la flor entre las páginas de un libro de poesías que mantenía escondido en su cuarto. Era una colección de versos de Lope de Vega que había comprado con sus propios ahorros, y que leía en las noches en que no lograba dormir. Las dos hermanas se sentaron a la mesa de la cocina, compartiendo la comida sencilla como hacían todas las noches. Era un ritual sagrado, un momento de conexión que representaba todo lo que Dolores amaba: familia, tradición, y la certeza de que independientemente de las dificultades, siempre habría quien se preocupara por ella. «Hoy bailaste diferente», observó Isabel, con la percepción aguda de sus 16 años. Había algo especial en el aire. Algo que te hizo brillar aún más.
Tal vez, respondió Dolores, tocando inconscientemente el lugar donde había guardado la flor. A veces siento que mi baile puede ser más que entretenimiento, Isabel. Que puede ser una forma de tocar corazones, demostrar que nuestro arte tiene valor más allá del dinero que nos pagan. Y lo tiene, hermana. Eres la mejor bailarina de toda Sevilla, afirmó Isabel con convicción absoluta. Mamá siempre decía que tenías el don especial, que tu baile podía curar corazones partidos y despertar almas dormidas. Dolores sonrió, recordando las palabras de la madre. Carmen había sido una mujer sabia, que entendía que el baile era más que movimiento físico, era una forma de comunicación espiritual, una manera de tocar lo divino a través de lo humano. ¿Crees que estaría orgullosa?, preguntó Dolores, sintiendo una punzada de nostalgia. Estoy segura de que sí, respondió Isabel, abrazando a la hermana. Y creo que estaría especialmente orgullosa de la mujer en que te has convertido. Fuerte e independiente, pero que nunca se olvidó de cuidar de la familia. Las dos terminaron la comida en un silencio confortable, cada una perdida en sus propios pensamientos. Isabel se retiró primero, deseando buenas noches con un beso cariñoso en la frente de la hermana. Dolores permaneció en la mesa unos minutos más, saboreando el vino tinto y permitiendo que su mente vagara. Afuera, los faroles de hierro forjado seguían iluminando las calles estrechas de Sevilla, guardando secretos que la noche había presenciado y prometiendo nuevas sorpresas con el amanecer. El aire nocturno llevaba el perfume de los naranjos en flor, mezclado con el aroma de las brasas que aún ardían en las chimeneas y el eco distante de otras guitarras que continuaban tocando en tabernas esparcidas por la ciudad. Dolores subió lentamente las escaleras de madera, cada escalón crujiendo bajo sus pies como una melodía familiar. En su cuarto, a la luz de una vela vacilante, abrió nuevamente el libro de poesías y contempló la flor de azahar que había guardado entre las páginas. Era una flor perfecta con pétalos blancos como la nieve y un perfume que parecía concentrar toda la esencia de la primavera andaluza. ¿Quién sería aquel hombre misterioso? ¿Por qué la había observado con tanta intensidad? ¿Y por qué, a diferencia de todos los otros, había dejado un regalo tan delicado y poético? Y en algún lugar de la ciudad, caminando por las calles empedradas bajo la luz tenue de los faroles, un hombre se dirigía hacia los barrios nobles, llevando consigo el recuerdo de un baile que había tocado su alma de forma completamente inesperada. Sus manos aún temblaban ligeramente, no de nerviosismo, sino de emoción genuina ante un arte que había despertado algo dormido en su corazón aristocrático. El destino, como siempre, tejía sus hilos en silencio, preparando encuentros que cambiarían para siempre la vida de una bailarina de Triana y de un príncipe disfrazado de plebeyo. La flor de azahar era solo la primera señal de que algunas barreras estaban a punto de romperse, y que algunas historias de amor son demasiado poderosas para ser contenidas por las convenciones sociales. En la quietud de la madrugada sevillana, dos corazones latían en ritmos diferentes, pero que pronto aprenderían a bailar juntos. El príncipe entre las sombras. 3 noches habían transcurrido desde que Dolores encontrara la flor de azahar, y el misterio del caballero desconocido seguía ocupando sus pensamientos. Mientras se preparaba para una nueva presentación, se preguntaba si él regresaría, si aquella mirada respetuosa había sido real o tan solo fruto de su imaginación. El salón estaba más lleno que de costumbre. Faroles adicionales habían sido dispuestos por los rincones, creando una atmósfera más festiva, pero también más expuesta. Dolores notó rostros desconocidos entre el público habitual, algunos parecían genuinamente interesados en su arte, otros demostraban solo curiosidad morbosa. «Esta noche hay un aire diferente», murmuró Manuel, ajustando las cuerdas de la guitarra con más cuidado que de costumbre. «Veo gente de fuera de Triana, gente que no suele venir a lugares como este». Dolores asintió, observando discretamente un grupo de jóvenes bien vestidos que ocupaba una mesa cerca del centro. Sus ropas eran de corte fino, sus gestos afectados, y la forma en que observaban el ambiente revelaba un desdén mal disimulado. Eran claramente nobles en busca de diversión entre las clases menos favorecidas. «Papá, ¿quiénes son aquellos muchachos?»,
Preguntó ella, indicando sutilmente el grupo. Don Ramón siguió su mirada y frunció el ceño. Hijos de familias adineradas, por lo que parece. Probablemente vinieron aquí por capricho en busca de novedades, respondió con evidente incomodidad. Mantente alejada, hija. Ese tipo de gente ve nuestro arte como espectáculo de feria. La música comenzó y Dolores se colocó en el centro del pequeño escenario improvisado. El velo danzó alrededor de su cuerpo como siempre, pero ella podía sentir la diferencia en la energía del ambiente. Las miradas de los jóvenes nobles eran críticas, evaluadoras, como si ella fuera mercancía en exhibición. Aún así, ella danzó con toda la pasión que poseía. Cada movimiento era una afirmación de su dignidad, cada giro una declaración de que su arte merecía respeto. Las castañuelas cantaron en sus manos, y el velo flotó como si tuviera alma propia. Fue entonces cuando lo vio nuevamente. El mismo caballero de la noche anterior estaba allí, esta vez usando una capa oscura con capucha que oscurecía parcialmente su rostro. Se había colocado estratégicamente en un rincón donde podía observar tanto su presentación como el resto del público. Había algo en su postura que sugería vigilancia, como si estuviera protegiendo algo o alguien. La música llegó al clímax y Dolores ejecutó una secuencia particularmente compleja de movimientos, girando con tal gracia que el velo creó un remolino etéreo a su alrededor. Fue cuando comenzaron los aplausos que todo se descontroló. ¡Bravo!, gritó uno de los jóvenes nobles, levantándose tambaleante. ¡Qué espectáculo encantador! Verdaderamente rústico. Sus compañeros se rieron, y uno de ellos comenzó a arrojar monedas al suelo, no como pago respetuoso, sino como si estuviera echando limosnas a un animal de circo. «Ven, muchacha», gritó otro haciendo gestos obscenos. «Baila un poco más para nosotros. Muéstranos qué más sabes hacer». Dolores sintió la sangre hervir en sus venas. La humillación quemaba como fuego, pero ella sabía que reaccionar solo empeoraría la situación. Su padre dio un paso adelante, pero ella lo detuvo con una mirada. «Gracias, señores, pero el espectáculo ha terminado», dijo ella, manteniendo la voz firme a pesar de la indignación. «¿Terminado?», se rió el joven más alto, claramente embriagado. «Pero nosotros pagamos por entretenimiento». «¿Y qué entretenimiento una campesina que se cree artista?». El grupo estalló en carcajadas crueles, y más monedas fueron arrojadas al suelo. Dolores sintió las lágrimas amenazar sus ojos, pero respiró profundo y se preparó para una última demostración de dignidad. Alzó la barbilla, ajustó el velo alrededor de los hombros, y ejecutó una pirueta perfecta, seguida de una reverencia que tenía más de desafío que de sumisión. Era su forma de decir que su arte no podía ser menospreciada por ignorantes, por más dinero que tuvieran. Fue entonces cuando una voz grave y autoritaria cortó el aire como una hoja. «Esta danza merece respeto». El caballero encapuchado se había acercado, y aun con el rostro parcialmente oculto, su presencia irradiaba una autoridad que hizo callar a todo el salón. Había algo en su postura, en la forma como se movía, que hablaba de cuna noble y educación refinada. «¿Y quién eres tú para decirnos eso?», desafió el joven noble, pero su voz ya no sonaba tan confiada. El caballero se quitó lentamente la capucha, revelando facciones aristocráticas y ojos oscuros que parecían capaces de ver a través de las almas. Cuando habló nuevamente fue con una calma que hacía sus palabras aún más intimidantes. «Alguien que reconoce el arte verdadero cuando lo ve», respondió él, dando un paso adelante. «Y que no tolera que sea irrespetado por jóvenes sin educación». La tensión en el aire era palpable. Los nobles se miraron entre sí, claramente reconociendo que habían encontrado a alguien que no se intimidaría fácilmente. Dolores observaba la escena con el corazón acelerado, impresionada por la forma como el extraño la defendía. «Venga, señorita», dijo él, extendiendo la mano hacia ella con un gesto elegante. «Permítame acompañarla lejos de estos caballeros».
Dolores vaciló por un momento, pero algo en la mirada de aquel hombre la tranquilizó. Había sinceridad allí, y una protección que ella no esperaba de un desconocido. Tomó su mano, sintiendo la fuerza y la gentileza en su toque. «Esto no ha terminado aquí», murmuró uno de los nobles, pero su amenaza sonó vacía. El caballero ignoró completamente el comentario, concentrándose en guiar a Dolores lejos del grupo hostil. Caminaron en silencio hasta llegar al pequeño patio detrás de la tienda de aceite de Don Ramón, donde el aroma de flor de azahar perfumaba el aire nocturno. «Gracias», dijo ella finalmente, su voz suave en la quietud de la noche. «No necesitaba haber hecho eso». «Sí necesitaba», respondió él, sus ojos encontrando los de ella. «Su arte es extraordinario, señorita. Merece ser admirado, no escarnecido». Dolores sintió algo agitarse en su pecho. Hacía meses que no oía palabras tan gentiles sobre su danza, especialmente viniendo de alguien que claramente pertenecía a una clase social superior. «Soy Dolores», dijo ella, ofreciéndole una pequeña reverencia. «Dolores Herrera». «Es un placer conocerla, señorita Herrera», respondió él, haciendo una reverencia respetuosa. «Puede llamarme Felipe». Ella percibió la vacilación en su voz, como si estuviera escogiendo cuidadosamente qué nombre usar. Pero en aquel momento, rodeada por el perfume de las flores y la gentileza de aquel hombre misterioso, ella decidió no cuestionar. «¿Volverá?», preguntó ella, sorprendida por su propia osadía. Felipe sonrió, y fue como si las estrellas se hubieran alineado en el cielo de Sevilla. «Si me lo permite, sí. Su danza toca algo en mí que no puedo explicar». Dolores sintió sus mejillas enrojecer, pero no desvió la mirada. Había algo en aquel hombre que la intrigaba profundamente: su educación refinada, su manera de expresarse y, principalmente, la forma como la trataba con respeto genuino. «Será siempre bienvenido», respondió ella, y las palabras salieron del corazón. Felipe dio un paso más cerca, y por un momento pareció que iba a decir algo más. Pero entonces, como si recordara algo importante, retrocedió levemente. «Buenas noches, señorita Dolores. Hasta pronto». Se alejó entre las sombras de la noche, dejándola sola en el patio perfumado. Dolores tocó inconscientemente el lugar donde él había sostenido su mano, aún sintiendo el calor de su toque. Cuando entró en la casa, encontró a Isabel esperando en la cocina con pan y vino, como siempre. «Oí voces ahí afuera», dijo la hermana menor, estudiando el rostro de Dolores con curiosidad. «¿Todo bien?» «Todo más que bien, querida», respondió Dolores, sentándose a la mesa. «Todo más que bien». Y mientras compartían el pan y el vino, ella guardó para sí el secreto de aquel encuentro, sabiendo instintivamente que algo importante había comenzado en aquella noche perfumada de Sevilla. Danza oculta bajo velos nocturnos. Los días que siguieron al encuentro con Felipe transcurrieron lentos como miel de abeja. Dolores se sorprendió varias veces, perdida en ensueños, recordando el calor de su mano, la autoridad en su voz cuando defendió su arte y, principalmente, la promesa en sus ojos cuando dijo que regresaría. Don Ramón notó la distracción de su hija, pero la atribuyó al incidente con los jóvenes nobles. No imaginaba que el corazón de Dolores estaba ocupado con pensamientos sobre un hombre que apenas conocía, pero que ya había dejado una huella indeleble en su alma. «Dolores, mija, estás en las nubes», observó Isabel durante la cena, 3 días después del encuentro. «Desde aquella noche estás diferente». «Estoy bien, querida», respondió Dolores, pero su voz llevaba una cualidad soñadora que no pasó desapercibida para la hermana menor. Fue esa noche cuando él regresó. El salón estaba más vacío que de costumbre, algunos clientes habituales se habían alejado tras el incidente con los nobles, temiendo que se repitieran problemas similares. Dolores bailaba con menos entusiasmo, su corazón dividido entre el arte que amaba y la esperanza de volver a ver a aquel hombre misterioso. Cuando los últimos acordes de guitarra resonaron por el salón, lo vio. Felipe estaba allí, en el mismo rincón de siempre, pero esta vez sin la capa.
Llevaba un traje sencillo pero de corte impecable, y sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que el corazón de ella se acelerara. Esperó pacientemente a que terminara de saludar a los pocos espectadores de la noche, y cuando finalmente se acercó, hizo una reverencia que mezclaba respeto y familiaridad. «Señorita Dolores», dijo él, su voz suave como seda. «¿Puedo hablar con usted?». Ella asintió sintiendo que las mejillas se le encendían. Caminaron juntos hasta el pequeño patio, donde el aroma de las flores de naranjo estaba más intenso que nunca, como si la propia naturaleza conspirara a favor de aquel encuentro. «Tengo una propuesta para usted», comenzó Felipe, con las manos cruzadas a la espalda en un gesto que ella empezaba a reconocer como característico de él. «Pero primero, debo confesarle algo». Dolores sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Habría algo siniestro detrás de aquel hombre tan gentil? ¿Acaso su padre tenía razón al desconfiar de caballeros misteriosos? «Yo no soy exactamente quien aparento ser», continuó él, observando cuidadosamente su reacción. «Mi posición en la sociedad es más elevada de lo que he dado a entender». «¿Y qué significa eso?», preguntó ella, tratando de mantener la voz serena a pesar del torbellino de emociones. Felipe dio un paso más cerca, y ella pudo ver la sinceridad en sus ojos. «Significa que puedo ofrecerle una oportunidad que tal vez no vuelva a surgir. Esta noche hay un baile, un evento especial donde su arte sería verdaderamente apreciado. Personas influyentes estarán presentes, personas que podrían reconocer su talento por lo que realmente es». «¿Un baile?», repitió ella, confundida. «Pero yo no. Yo no pertenezco a ese mundo, Felipe. Soy hija de un comerciante de aceite, una bailarina de salón clandestino». «Usted es una artista», la corrigió él con firmeza. «Y el arte no conoce fronteras de clase. Venga conmigo esta noche, Dolores. Permítame mostrarle un mundo donde su danza será reverenciada, no escarnecida». Dolores vaciló. Todo aquello parecía un sueño imposible, demasiado bueno para ser verdad. Pero había algo en la intensidad de la mirada de Felipe que la hacía querer confiar en él, querer creer que tal vez, solo tal vez, su arte pudiera trascender las limitaciones impuestas por su nacimiento. «Mi padre él nunca lo permitiría», dijo ella, más para sí misma que para él. «Entonces no se lo cuente», respondió Felipe suavemente. «Al menos no todavía. Deje que esta noche sea solo nuestra, un secreto entre dos amantes del arte». El corazón de Dolores latió más rápido al oír la palabra amantes, aunque fuera en contexto artístico. Había algo en la forma como Felipe la miraba que sugería que sus sentimientos no eran puramente platónicos. «Yo no tengo ropa adecuada para un baile», murmuró ella, su resistencia debilitándose. Felipe sonrió, y fue como si el sol hubiera nacido en plena noche. «Eso ya está resuelto. Confíe en mí, Dolores. Por una noche permítame mostrarle cómo debería tratarla el mundo». 2 horas después, Dolores se encontraba frente a un espejo en una pequeña antecámara de lo que Felipe había descrito como una residencia de amigos. El vestido que él había conseguido era de seda azul oscuro, con bordados dorados delicados que parecían capturar la luz de las velas. Era sencillo comparado con los trajes que ella imaginaba ver en bailes aristocráticos, pero era la prenda más elegante que había llevado jamás. «Está perfecta», dijo Felipe cuando ella salió de la antecámara. Él mismo se había transformado, cambiando la ropa sencilla por un traje formal que revelaba inequívocamente su alta posición social. «Absolutamente perfecta». Caminaron juntos por corredores iluminados por faroles dorados, y Dolores tuvo que esforzarse para no mostrar el asombro que sentía. Las paredes estaban decoradas con pinturas que solo había visto en libros, y el piso de mármol pulido reflejaba la luz como un espejo. Felipe le susurró deteniéndose en medio del corredor. «¿Dónde estamos exactamente?». Él vaciló por un momento como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «En un lugar donde será apreciada por la artista que es», respondió finalmente. «Es todo lo que importa esta noche».
Cuando llegaron al salón de baile, Dolores contuvo la respiración. El contraste con el pequeño salón de Triana era tan dramático que casi tropezó. El techo era altísimo, decorado con frescos que parecían contar historias épicas. Arañas de cristal colgaban como estrellas capturadas, y el piso de mármol reflejaba la luz de cientos de velas. Pero lo que más la impresionó fueron los invitados. Damas y caballeros en trajes suntuosos bailaban al son de una pequeña orquesta, y muchos llevaban máscaras elaboradas que les conferían un aire misterioso y sofisticado. Había un ambiente de celebración controlada, de elegancia refinada que ella solo había imaginado en sueños. «Dios mío», murmuró acercándose involuntariamente más a Felipe. «No debería estar aquí». «Usted tiene más derecho a estar aquí que la mayoría de estas personas», respondió él, ofreciéndole el brazo. «Usted tiene alma, Dolores. Tiene arte verdadero. Eso vale más que cualquier título de nobleza». Entraron al salón y Dolores trató de imitar la postura de las otras damas, pero sus movimientos eran torpes, sus reverencias imprecisas. Había crecido en el mundo de la sencillez y la honestidad, donde los gestos eran naturales y espontáneos. Aquel universo de protocolo y etiqueta le era completamente ajeno. «Relájese», le susurró Felipe, guiándola gentilmente entre la multitud. «No necesita ser como ellos. Sea usted misma». Pero ser ella misma parecía imposible en aquel ambiente. Dolores se sentía como una intrusa, una actriz representando un papel para el cual no había ensayado. Cada mirada en su dirección parecía inquisitiva, cada susurro parecía referirse a ella. Fue entonces cuando Felipe hizo algo que lo cambió todo. Se detuvieron cerca de una de las ventanas que daban a los jardines, donde los naranjos florecían bajo farolillos colgados como pequeñas lunas. La música había cambiado a algo más suave, más íntimo, y algunas parejas se movían en una danza lenta y elegante. «¿Puedo?», preguntó Felipe extendiéndole la mano. Dolores vaciló. Bailar allí en aquel salón magnífico, frente a toda aquella gente elegante, parecía una exposición aún mayor que sus presentaciones en Triana. «No sé bailar de esta manera», confesó, señalando a las parejas que se movían con gracia formal. «Entonces baile a su manera», respondió él, y había una ternura en su voz que la hizo sonrojarse. «Muéstreles lo que es la danza verdadera». Cuando ella aceptó su mano, Felipe la guió hacia una zona más reservada del salón, cerca de las ventanas abiertas. La brisa nocturna traía el perfume de las flores de naranjo, creando una atmósfera más íntima y familiar. «Su velo», dijo él suavemente, notando cómo luchaba por mantener la postura formal mientras la seda delicada de su velo se enredaba en sus movimientos. «¿Permite?». Dolores asintió y Felipe cuidadosamente ajustó el velo, prendiéndolo de forma que pudiera moverse libremente. Sus dedos rozaron levemente su cuello durante el proceso, y ella sintió un escalofrío recorrer toda su columna. «Así», dijo él, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «Ahora puede bailar». Y entonces algo mágico sucedió. Cuando Felipe la tomó en sus brazos, Dolores olvidó dónde estaba. Olvidó las miradas curiosas, los susurros, la diferencia abismal entre su mundo y aquel. Solo había la música, el perfume de las flores de naranjo, y el calor del cuerpo de Felipe cerca del suyo. Bailaron como si fueran los únicos en el salón. Felipe siguió su ritmo adaptándose al estilo más libre y expresivo de ella, mientras Dolores se dejaba guiar por la elegancia formal de él. Era una fusión perfecta de dos mundos, dos formas de arte que se complementaban en armonía. «Es usted extraordinaria», murmuró él, sus labios lo suficientemente cerca de su oído para que solo ella pudiera escuchar. «Absolutamente extraordinaria». Dolores alzó los ojos para encontrarse con los de él, y lo que vio allí la dejó sin aliento. Había adoración, admiración, pero también algo más profundo. Algo que hablaba de deseo, de una conexión que trascendía las diferencias sociales que los separaban. «Felipe», susurró ella, y su nombre en sus labios sonó como una oración.
Lo sé, respondió él, como si comprendiera exactamente lo que ella sentía. Yo también lo siento. La música llegó a su fin, pero permanecieron abrazados un momento más, perdidos en los ojos del otro. Fue solo cuando los aplausos educados de los otros invitados los trajeron de vuelta a la realidad que se separaron. Magnífico, dijo una voz femenina detrás de ellos. Absolutamente magnífico. Dolores se volvió para encontrar a una señora elegante, de unos 50 años, que la observaba con genuina aprobación. Su máscara estaba baja, revelando un rostro aristocrático pero bondadoso. Doña Esperanza, saludó Felipe, haciendo una reverencia respetuosa. Permítame presentarle a la señorita Dolores Herrera, la artista de quien le hablé. Así que es usted la bailarina que está causando tanto revuelo, dijo doña Esperanza, estudiando a Dolores con interés. Debo decir que su fama no hace justicia a su talento. Es aún más impresionante en persona. Dolores hizo una reverencia torpe, aún no acostumbrada a la etiqueta formal. Es muy amable, señora, logró decir, con la voz temblando ligeramente. Amabilidad nada, respondió doña Esperanza con una sonrisa. Es honestidad. Hace mucho tiempo que no veo una danza tan auténtica. Tan llena de alma. Conversaron unos minutos y Dolores se sorprendió al descubrir que doña Esperanza era una mecenas de las artes, conocida por apoyar a artistas talentosos independientemente de su origen social. Debería considerar presentaciones más formales, sugirió la señora. Tengo conexiones que podrían abrir puertas a una artista de su calibre. Cuando doña Esperanza se alejó, Dolores se volvió hacia Felipe con los ojos brillando de emoción. Felipe, ¿oyó? Dijo que yo podría, que tal vez pudiera. Lo oí, respondió él, su sonrisa irradiando orgullo. Y tiene razón. Usted merece ser reconocida, Dolores. Merece que su arte sea celebrado. Bailaron algunas veces más durante la noche, cada baile más íntimo que el anterior. Dolores comenzó a sentirse más cómoda, su postura natural y grácil contrastando favorablemente con la rigidez formal de muchas de las otras damas presentes. Cuando finalmente llegó la hora de partir, se sentía como si hubiera vivido un sueño. El mundo que Felipe le había mostrado era diferente de todo lo que conocía, pero por primera vez, había sentido que su arte podía ser más que entretenimiento para trabajadores cansados. Gracias, le dijo cuando llegaron nuevamente al pequeño patio detrás de la tienda de su padre. Por todo. Por esta noche, por creer en mí, por permitirme conocer a la mujer más extraordinaria de Sevilla, la interrumpió, tomando gentilmente su mano. El placer ha sido enteramente mío. Besó suavemente su mano, y el gesto, tan formal y respetuoso, envió ondas de calor por todo su cuerpo. ¿Puedo volver a verla? Preguntó él, sus ojos buscando los de ella en la penumbra perfumada. Siempre, respondió ella, y la palabra salió del corazón. Mientras lo observaba alejarse en las sombras de la noche, Dolores tocó el lugar donde él había besado su mano. Algo había cambiado esa noche, algo fundamental e irreversible. Había probado un mundo diferente, había sentido lo que era ser admirada y respetada por su arte. Más importante aún, había descubierto que Felipe era mucho más que un admirador gentil. Había una conexión entre ellos que trascendía las diferencias sociales, una atracción que crecía con cada encuentro. Cuando entró silenciosamente en casa, encontró a Isabel durmiendo en la cocina, esperándola con pan y vino intactos sobre la mesa. Dolores sonrió tiernamente cubriendo a su hermana con un chal antes de dirigirse a su propio cuarto. Esa noche soñó con salones de mármol, música de orquesta, y principalmente con un par de ojos oscuros que la miraban como si fuera la cosa más preciosa del mundo. No imaginaba que Felipe en su propio cuarto en el Palacio Real, soñaba con lo mismo, y que los sentimientos que crecían entre ellos estaban a punto de complicar sus vidas de maneras que ninguno de los dos podía prever. La nobleza descubre el secreto. Los susurros comenzaron como una brisa suave que se convierte en tempestad. 3 días después del baile secreto,
las lenguas maliciosas de Sevilla ya habían tejido una red de rumores que se extendía por los salones aristocráticos como fuego en paja seca. He oído decir que el príncipe de Andalucía se ha enamorado de una campesina bailarina, murmuraba la condesa de Montemayor durante el té de la tarde, su voz cargada de escándalo delicioso. Una moza de Triana, imagínense. Imposible, respondió la duquesa de Alcalá, pero sus ojos brillaban con curiosidad mórbida. Don Felipe es demasiado sensato para tal locura. ¿Sensato? Rió la condesa. Querida mía, cuando se trata de hombres y sus pasiones, la sensatez es lo primero que desaparece. Mientras tanto, en el Palacio Real, el Consejo de Estado se reunía en sesión extraordinaria. La sala imponente con sus paneles de madera oscura y retratos de reyes ancestrales, era testigo de una discusión que determinaría el futuro no solo del príncipe, sino de toda la monarquía andaluza. Majestad, dijo el conde de Olivares, presidente del Consejo, su voz grave resonando por las paredes de piedra. Tenemos una situación delicada que requiere acción inmediata. El rey Carlos III de Andalucía, hombre de mediana edad con ojos penetrantes y barba grisácea, observó a los consejeros con expresión severa. Había construido su reputación como monarca justo pero inflexible cuando se trataba de protocolo real. Explíquese, conde. Se trata de su hijo, Majestad. El príncipe don Felipe ha sido visto frecuentando establecimientos inadecuados para su posición. Y más grave aún, ha desarrollado una afición por una bailarina de origen humilde. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rey entrelazó los dedos, los nudillos blanqueándose por la presión. Una bailarina, repitió él, cada palabra cargada de hielo. De origen humilde. Sí, Majestad. Hija de un comerciante de aceite de Triana. La situación representa un riesgo político considerable. Si el príncipe heredero se involucra románticamente con alguien sin sangre azul, las consecuencias serían devastadoras para la estabilidad de la corona, completó el marqués de Cádiz, otro miembro influyente del Consejo. Los otros reinos europeos verían esto como señal de debilidad, de deterioro de los valores tradicionales. El rey se levantó lentamente caminando hasta la ventana que daba a los jardines reales. Allá afuera, los mismos naranjos que habían perfumado la noche mágica de Dolores se mecían suavemente en la brisa. ¿Dónde está mi hijo ahora?, preguntó él sin volverse. En sus aposentos, Majestad. Mandé llamarlo. Momentos después, don Felipe entró en la sala del consejo. Su postura era erguida, pero había tensión en sus hombros, como si presintiera la tormenta que se acercaba. Padre, lo saludó, haciendo una reverencia respetuosa. Felipe, respondió el rey, finalmente volviéndose. Parece que tenemos algo que discutir. Mientras tanto, en el pequeño salón de Triana, Dolores sentía el peso de las miradas de forma diferente. Los clientes habituales la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo, como si se hubiera vuelto algo exótico y peligroso. Dolores, la llamó don Ramón, llevándola a un rincón después de su presentación. Están diciendo cosas extrañas sobre ti en la ciudad. ¿Qué tipo de cosas, papá?, preguntó ella, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Dicen que has llamado la atención de gente importante. Gente muy importante, vaciló, estudiando el rostro de su hija. Mija, ¿tienes algo que contarme? Dolores bajó los ojos, incapaz de mentir a su padre, pero también incapaz de revelar toda la verdad. Conocí a un hombre gentil que aprecia mi arte, dijo ella con cuidado. Nada más que eso. Dolores, la voz de don Ramón era gentil, pero firme. No nací ayer. Veo cómo has estado en las nubes, cómo brillan tus ojos cuando crees que nadie mira. Sea quien sea ese hombre, ten cuidado. Las personas de posición elevada ven a muchachas como tú solo como entretenimiento temporal. Las palabras de su padre cortaron como navaja. Dolores sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero las contuvo. ¿Sería verdad?
¿Sería ella solo una distracción exótica para Felipe? Papá, yo. No necesitas explicar ahora, la interrumpió él, tocando gentilmente su hombro. Solo protege tu corazón, mija. Protege tu corazón. Esa noche Felipe no apareció en el salón. Ni la siguiente. Durante 3 días Dolores esperó en vano, cada noche que pasaba alimentando sus dudas y temores. Tal vez su padre tuviera razón. Tal vez ella no fuera más que una curiosidad momentánea. Fue en la 4ª noche que Manuel se acercó a ella después de la presentación, sosteniendo un pequeño sobrelacrado. Un joven trajo esto para ti, dijo él, observando el papel fino con desconfianza. No se identificó, pero dejó esto y partió rápidamente. Dolores reconoció inmediatamente la caligrafía elegante. Con manos temblorosas abrió la nota. Querida Dolores, circunstancias más allá de mi control me impiden visitarla como quisiera. Le ruego que comprenda que mi ausencia no refleja cambio en mis sentimientos. Encuéntreme mañana al mediodía en el jardín de la iglesia de San Salvador. Hay mucho que necesito explicar. Siempre suyo, F. Dolores dobló la nota contra su pecho, el corazón disparándose entre esperanza y aprensión. Había formalidad en aquellas palabras que no había existido en sus encuentros anteriores, una distancia que la preocupaba. ¿Malas noticias?, preguntó Manuel, notando su expresión. No sé, respondió ella honestamente. Aún no lo sé. En la mañana siguiente Dolores eligió su mejor vestido, un simple traje de algodón azul que realzaba sus ojos, y se dirigió al jardín de la iglesia de San Salvador. El lugar era lo suficientemente público para ser respetable, pero lo suficientemente discreto para una conversación privada. Felipe ya estaba allí cuando ella llegó, parado bajo un naranjo en flor. Pero algo había cambiado. Su postura era rígida, formal, y cuando se volvió para saludarla, había tensión en sus ojos. Dolores, dijo él, haciendo una reverencia que parecía excesivamente formal. Gracias por venir. Felipe, respondió ella, sintiendo que se le formaba un nudo en el estómago. Pareces diferente. Él suspiró profundamente, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. Dolores, yo necesito ser honesto contigo. Completamente honesto. ¿Sobre qué?, preguntó ella, aunque parte de ella temía la respuesta. Sobre quién soy realmente. Sobre la imposibilidad de la situación en que nos encontramos. Felipe comenzó a caminar lentamente por el jardín, y ella lo acompañó, sus pasos resonando en las piedras antiguas. Mi nombre completo es Don Felipe Carlos de Borbón, príncipe de Andalucía y heredero al trono, dijo él, las palabras saliendo como una confesión dolorosa. Y mi padre el rey, descubrió sobre nosotros. Dolores se detuvo abruptamente, el mundo girando a su alrededor. Príncipe. Heredero al trono. Las palabras reverberaron en su mente como campanas de alarma. Tú eres el príncipe, susurró ella, más para sí misma que para él. Sí. Y eso lo cambia todo. ¿Cambia? Se volvió para enfrentarlo, los ojos brillando con una mezcla de dolor e indignación. ¿O siempre fue así, y yo era la que estaba siendo ingenua? No. Él se acercó, pero ella retrocedió. Dolores, mis sentimientos por ti son genuinos. Desde el primer momento en que te vi bailar, yo... Me mentiste, lo interrumpió ella, la voz temblando. Desde el principio, todo fue mentira. No fue mentira, insistió él, la desesperación creciendo en su voz. Simplemente no podía, no sabía cómo. ¿Cómo decir que yo era solo una diversión? ¿Un pasatiempo exótico para un príncipe aburrido? Nunca. La voz de Felipe resonó por el jardín. Nunca fuiste eso para mí, nunca. Dolores se alejó aún más, abrazándose como si tratara de protegerse. Mi padre me advirtió, murmuró ella.
Dijo que las personas de posición elevada ven a muchachas como yo solo como entretenimiento temporal. Tu padre está equivocado, dijo Felipe, dando un paso hacia ella. Dolores, mírame. Mírame a los ojos y dime que no ves verdad ahí. Ella levantó los ojos renuentemente, y lo que vio allí casi quebró su resistencia. Había dolor genuino, desesperación, y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. No importa lo que sientas, dijo ella, luchando por mantener la voz firme. O lo que yo sienta. Eres un príncipe, Felipe. Un príncipe. Y yo soy solo una bailarina de Triana. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, respondió él con intensidad. Eres talentosa, valiente, auténtica. Tienes más nobleza en tu dedo meñique que la mayoría de los aristócratas en todo el cuerpo. Palabras bonitas, dijo ella, pero había lágrimas en sus ojos. Pero no cambian la realidad. No cambia el hecho de que tu familia, tu pueblo, nunca aceptarían a alguien como yo. Felipe guardó silencio por un largo momento, porque ambos sabían que ella tenía razón. El peso de la corona, las expectativas del reino, las tradiciones seculares, todo conspiraba contra ellos. ¿Entonces, es esto?, preguntó él, finalmente. ¿Vas a renunciar a nosotros sin siquiera intentar? No hay nosotros, Felipe, respondió ella, cada palabra costándole un pedazo de su alma. No puede haberlo. Necesitas olvidar lo que pasó entre nosotros. Necesitas encontrar una princesa apropiada, casarte bien, ser el rey que tu pueblo necesita. ¿Y tú?, preguntó él, acercándose nuevamente. ¿Vas a fingir que nada de esto pasó? Voy a intentarlo, susurró ella, pero su voz traicionó la mentira. Dolores él estaba muy cerca ahora, lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo, el perfume familiar que le hacía recordar esa noche mágica en el baile. No puedo simplemente olvidarte. Tienes que poder, murmuró ella, pero no se alejó cuando él levantó la mano para tocar gentilmente su rostro. ¿Y si no puedo?, preguntó él, sus ojos buscando los de ella. ¿Y si eres más importante para mí que cualquier corona? No digas eso, susurró ella, pero se estaba inclinando hacia su toque. No puedes decir eso. ¿Por qué no, si es verdad? ¿Por qué? Porque me hace tener esperanza, confesó ella, las lágrimas finalmente derramándose. Y no puedo tener esperanza, Felipe. No puedo soñar con cosas imposibles. Dolores él sostuvo su rostro entre las manos, forzándola a mirarlo a los ojos. Mírame. Ve lo que representas para mí. Y entonces, antes de que ella pudiera protestar, antes de que la razón pudiera intervenir, Felipe se inclinó y la besó. Fue un beso desesperado, lleno de toda la pasión que habían tratado de contener, todo el dolor de la separación inminente, toda la imposibilidad de su situación. Dolores se derritió contra él, sus brazos rodeando su cuello, correspondiendo al beso con toda la intensidad que sentía. Por un momento el mundo desapareció. No había diferencias sociales, no había coronas o tradiciones, no había nada más que ellos dos y el amor que pulsaba entre ellos como algo vivo e irreprimible. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban pesadamente, las frentes apoyadas una contra la otra. Dolores, murmuró él contra sus labios. Te amo. Las palabras flotaron en el aire como una promesa y una condenación al mismo tiempo. Dolores cerró los ojos, grabando ese momento en su memoria, sabiendo que tal vez fuera el último. Yo también te amo, susurró ella, y fue como si hubiera sellado su propio destino. Pero eso no cambia nada, Felipe. No cambia nada. Él la abrazó más fuertemente como si pudiera mantenerla allí para siempre por la fuerza de su voluntad. Entonces hagamos que cambie, dijo él, la determinación creciendo en su voz. Encontremos una manera. ¿Cómo?, preguntó ella, permitiéndose un momento de esperanza. Aún no lo sé, admitió él. Pero lo descubriré. Prometo que lo descubriré.
Se besaron de nuevo, más suavemente esta vez, un beso que era promesa y despedida al mismo tiempo. Cuando se separaron, Dolores sabía que su vida había cambiado para siempre. No importaba lo que pasara de ahí en adelante, ella siempre sería la mujer que había sido amada por un príncipe, y que había correspondido a ese amor con toda la fuerza de su corazón. El sol se estaba poniendo cuando finalmente se separaron, pintando el jardín de la iglesia con tonos dorados. Felipe vio alejarse a Dolores, cada paso de ella llevándose un pedazo de su corazón. Había prometido encontrar una manera, pero mientras la observaba desaparecer entre las sombras de Sevilla, se preguntaba si algunos obstáculos no serían demasiado grandes para ser superados. Dolores, por su parte, caminó a casa con los labios aún ardiendo por su beso, el corazón dividido entre éxtasis y desesperación. Había conocido el amor verdadero, había probado su dulzura y su dolor. Ahora, solo quedaba descubrir si sería lo suficientemente fuerte para luchar por él, o lo suficientemente sabia para dejarlo ir. Carta prohibida e intrigas de corte. El eco de las castañuelas reverberaba por la pequeña sala del fondo del salón de Triana, donde Dolores ensayaba con Manuel desde el amanecer. Habían pasado 4 días desde el encuentro en el jardín de la iglesia de San Salvador, y cada latido de su corazón parecía marcar el compás de una danza imposible entre esperanza y resignación. No, no, niña, Manuel interrumpió el movimiento, su voz cargada de impaciencia. Tus pies están correctos, pero tu corazón no está en el baile. El flamenco no tolera la distracción. Dolores se detuvo bruscamente, el sudor perlando su frente. Sabía que Manuel tenía razón. Desde aquella tarde fatídica, cada paso de baile parecía mecánico, desprovisto de la pasión que siempre la había definido. Perdón, Manuel, murmuró, tratando de recuperar el aliento. Estoy intentando, pero tu mente está vagando por palacios que nunca podrás habitar, completó él, no sin gentileza. Dolores, eres como una hija para mí. Veo tu dolor, veo cómo luchas contra algo que debería haber terminado en aquel jardín. Dolores bajó los ojos, incapaz de contradecir las palabras del viejo maestro. Desde el beso de Felipe, desde su confesión de amor, había tratado de retomar su vida normal, pero cada nota de guitarra, cada compás de palmas, traía de vuelta la sensación de sus labios, la promesa en sus ojos. Él prometió encontrar una manera, dijo finalmente, las palabras escapando como una súplica. ¿Y tú crees en eso?, preguntó Manuel, sentándose en la silla de paja que siempre ocupaba durante los ensayos. Niña, he vivido lo suficiente para saber que existen promesas que el corazón hace pero que el mundo no permite cumplir. Antes de que Dolores pudiera responder, oyeron pasos apresurados en el corredor. Don Ramón apareció en la entrada, el rostro tenso de preocupación. Dolores, tienes visita, dijo, dudando. Un joven bien vestido. Dice que tiene algo importante para ti. El corazón de Dolores se disparó. Sería Felipe. Pero cuando siguió al padre hasta el salón principal, encontró no al príncipe, sino a un joven que reconoció vagamente como uno de los músicos que había tocado en el baile secreto. Señorita Dolores, dijo él, haciendo una reverencia discreta. Mi nombre es Carlos, y traigo un mensaje urgente de un amigo común. Dolores miró alrededor, notando que algunos clientes observaban con curiosidad. Hizo un gesto para que Carlos la siguiera hasta un rincón más reservado. No pudo venir personalmente, explicó Carlos en voz baja. Las cosas en el palacio están complicadas. Pero me pidió que le entregara esto. Extendió un sobrelacrado, más grueso que el anterior, y Dolores lo tomó con manos temblorosas. Esta vez, sin embargo, no lo abrió inmediatamente. Algo en la expresión de Carlos le advirtió que el contenido sería perturbador. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó. Carlos dudó, mirando alrededor antes de responder. Solo que él está luchando contra fuerzas muy poderosas, señorita. Fuerzas que no dudarán en usar cualquier método para alcanzar sus objetivos.
Tras la partida de Carlos, Dolores se retiró a su pequeña habitación y, con dedos temblorosos, abrió el sobre. Dentro encontró no solo una carta de Felipe, sino también una copia de un documento oficial que heló su sangre. La carta decía: Mi querida Dolores, te escribo con el corazón roto, pero determinado a ser completamente honesto sobre los obstáculos que enfrentamos. He adjuntado un documento que descubrí en los archivos secretos del Consejo de Estado. Te ruego que lo leas con cuidado, pues revela la verdadera naturaleza de la conspiración que se forma contra nosotros. No dejes que esto te desanime. Prometí encontrar una manera, y no me retractaré de esa promesa. Pero necesitas saber contra qué luchamos. Siempre tuyo, Felipe PD. No confíes en nadie de la corte. Incluso aquellos que parecen simpatizar con nosotros pueden tener motivaciones ocultas. Con el corazón martilleando, Dolores desdobló el documento oficial. Era una copia de correspondencia diplomática entre la corte andaluza y la corte portuguesa, fechada apenas 2 días antes. Mientras leía, sentía como si el suelo desapareciera bajo sus pies. El documento revelaba negociaciones secretas para el matrimonio de don Felipe con la infanta María Francisca de Portugal. La alianza no era solo matrimonial, era estratégica, diseñada para fortalecer las defensas de la frontera andaluza contra posibles invasiones francesas y para garantizar rutas comerciales lucrativas con el imperio portugués. Más perturbador aún era un párrafo que mencionaba específicamente la situación embarazosa del príncipe con una plebeya de Sevilla, y la necesidad de resolver tal inconveniente con discreción y rapidez. La carta sugería que una vez anunciado el compromiso real, cualquier distracción temporal sería naturalmente olvidada. Dolores dejó caer el documento de sus manos, sintiendo náuseas. No era solo una cuestión de diferencias sociales, se había convertido en un obstáculo diplomático, una amenaza a la seguridad del reino. ¿Cómo podría competir con tratados de Estado y alianzas que garantizarían la paz para miles de personas? Esa noche, mientras bailaba para un salón más lleno de lo habitual, los rumores sobre su conexión con la realeza habían, irónicamente, aumentado su popularidad. Dolores sentía cada movimiento como una despedida. La música parecía más melancólica, los aplausos más distantes. Fue solo cuando regresaba a casa, después de medianoche, que notó una figura familiar esperándola en una de las callejuelas oscuras cerca de su casa. Felipe emergió de las sombras, pero su apariencia la asustó. Parecía haber envejecido años en pocos días, los ojos marcados por el agotamiento y por algo que identificó como desesperación. Felipe susurró, mirando alrededor para asegurarse de que no eran observados. No deberías estar aquí. Leí el documento, dijo él, ignorando su preocupación. Necesito saber qué piensas al respecto. ¿Qué pienso? Repitió ella, una risa amarga escapando de sus labios. Pienso que finalmente entiendo la verdadera dimensión de lo que enfrentamos. No somos solo Felipe y Dolores enamorados. Somos un príncipe y una plebeya cuyo amor puede causar una crisis diplomática. Eso no cambia mis sentimientos, dijo él, dando un paso hacia ella. Ni debería cambiar los tuyos. Pero cambia todo lo demás, respondió ella, retrocediendo. Felipe, ¿leíste las implicaciones de ese documento? Tu relación conmigo no es vista solo como inadecuada, es vista como una amenaza a la seguridad nacional. Exageraciones de políticos paranoicos, dijo él, pero había incertidumbre en su voz. Lo son. Lo desafió. ¿Y si no lo fueran? ¿Y si nuestra testarudez en buscar la felicidad personal resultara en conflicto con Portugal? ¿Y si soldados murieran porque yo no tuve el valor de alejarme cuando debería? Felipe se quedó en silencio, y en ese silencio Dolores vio que él también había considerado esas posibilidades. La verdad era que ambos sabían que el amor, por más poderoso que fuera, no existía en el vacío. Cada elección tenía consecuencias, y las consecuencias de sus elecciones podrían afectar miles de vidas. «Estás renunciando», dijo finalmente, no como pregunta, sino como constatación dolorosa.
Estoy siendo realista, respondió ella, luchando contra las lágrimas. Algo que debería haber sido desde el principio. ¿Y la promesa que hice?, preguntó él. De encontrar una manera. Algunas promesas son imposibles de cumplir, murmuró ella. Y tal vez sea mejor así. Felipe se acercó entonces, y esta vez ella no retrocedió. Tomó sus manos en las suyas, y ella pudo sentir cómo temblaban. Dolores, he pasado los últimos días estudiando leyes, precedentes, buscando cualquier brecha que pudiera permitir que estuviéramos juntos. Encontré algunos ejemplos históricos de matrimonios entre realeza y plebeyos, pero todos terminaron en tragedia, completó ella, porque también había investigado, también había preguntado a Manuel sobre historias antiguas. O en exilio, o en renuncia, o en muerte. No todos, insistió él. Hay casos de reyes que desafiaron las convenciones ¿Y cuántos de ellos eran herederos directos de reinos en situación política delicada? Lo interrumpió. ¿Cuántos enfrentaron la amenaza de guerra por sus elecciones personales? Felipe no respondió porque ambos sabían la respuesta. Su situación era única en su imposibilidad. Entonces es eso, dijo él, la amargura creciendo en su voz. Vas a sacrificarte en el altar de la diplomacia. No sacrificarme, lo corrigió, alzando la barbilla con dignidad. Estoy eligiendo proteger lo que es más grande que nosotros dos. Estoy eligiendo protegerte. No quiero tu protección, protestó. Te quiero a ti. Y yo te quiero a ti, admitió ella, las lágrimas finalmente derramándose. Más que cualquier cosa en este mundo. Pero a veces amar a alguien significa dejarlo ir. Se miraron en silencio por un largo momento, y Dolores vio el momento exacto en que Felipe comprendió que hablaba en serio. Vio el dolor, la ira, y finalmente la resignación reacia. Tienes razón, dijo él, las palabras saliendo como una confesión arrancada a la fuerza. Sé que tienes razón. Pero eso no hace las cosas más fáciles. No, acordó ella. No lo hace. Felipe miró sus manos entrelazadas, memorizando la sensación. Si las circunstancias fueran diferentes. Pero no lo son, lo interrumpió gentilmente. Y no podemos vivir en mundos imaginarios. Dolores alzó los ojos para encontrarlos de ella. Quiero que sepas que me cambiaste. Que independientemente de lo que pase, siempre serás parte de mí. Y tú siempre serás parte de mí, respondió ella. Pero ahora necesitas irte. Necesitas volver al palacio, aceptar los planes que hicieron para ti, y ser el rey que tu pueblo necesita. ¿Y tú? Yo seguiré bailando, dijo, forzando una sonrisa. Seguiré siendo Dolores de Triana, y tal vez eso sea suficiente. Felipe dudó como si quisiera decir algo más, pero entonces simplemente asintió. Se inclinó y besó suavemente su frente, un beso de despedida que selló el fin de sus sueños imposibles. Adiós, mi amor, murmuró. Adiós, Felipe, respondió ella, y no Su Alteza o Príncipe, sino simplemente Felipe, el hombre que había conocido por pocos días pero que amaría para siempre. Lo vio alejarse por la callejuela oscura, su silueta disolviéndose en las sombras hasta desaparecer completamente. Solo entonces permitió que las lágrimas vinieran con toda su fuerza, llorando no solo por el amor perdido, sino por la imposibilidad de un mundo donde los corazones pudieran elegir libremente. Cuando finalmente entró en casa, encontró a su padre esperándola en la sala pequeña, una taza de té caliente en sus manos. Papá, dijo sorprendida. Oí voces afuera, explicó él, ofreciéndole la taza. Pensé que podrías necesitar esto. Dolores tomó el té sintiendo el calor extenderse por su cuerpo helado. Don Ramón se sentó a su lado, sin hacer preguntas, solo ofreciendo su presencia silenciosa. Se acabó, dijo finalmente. Se acabó de verdad. Lo siento, mija, murmuró él, pasando el brazo alrededor de sus hombros. Lo siento mucho.
Permanecieron así, padre e hija, mientras Sevilla dormía a su alrededor. Y en algún lugar de la ciudad, en los aposentos reales del palacio, un príncipe miraba por la ventana en dirección a Triana, sabiendo que había tomado la decisión correcta, pero cuestionándose si algún día conseguiría vivir con las consecuencias. La carta de alianza con Portugal sería enviada a la mañana siguiente, sellando no solo un matrimonio arreglado, sino también el destino de dos corazones que habían osado soñar con lo imposible. Su amor se había convertido en una nota trágica en la gran sinfonía de la historia, hermoso, apasionado, pero condenado por la propia naturaleza del mundo en que vivían. A la mañana siguiente Dolores despertó con los ojos hinchados pero con una resolución férrea en el corazón. Si no podía tener el amor de Felipe, al menos podría honrar su memoria convirtiéndose en la mejor versión de sí misma. Volvería a bailar con toda la pasión que sentía, transformando su dolor en arte, su pérdida en fuerza. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente. El precio de amar a un príncipe. La luna llena bañaba los jardines reales con una luz plateada que transformaba los naranjos en espectros danzantes. Don Felipe caminaba solo por los senderos de piedra, sus pasos resonando en el silencio de la noche como una lamentación solitaria. Días habían transcurrido desde su despedida de Dolores, y cada momento parecía una eternidad de tormento. A su lado, ligeramente atrás por protocolo, caminaba el conde de Olivares, su principal consejero. El hombre mayor observaba al príncipe con ojos calculadores, midiendo cada expresión, cada gesto, como un estratega estudiando un campo de batalla. Alteza, dijo el conde finalmente, su voz cortando el silencio como una hoja. Perdone mi franqueza, pero vuestra Alteza no parece tranquilo. Los preparativos para el anuncio del compromiso con la infanta María Francisca prosiguen, pero necesitamos su presencia integral en los eventos sociales. Felipe se detuvo junto a una fuente ornamental, observando el agua que brillaba bajo la luna. Por un momento se permitió recordar otra noche, otro lugar, donde una bailarina había capturado no solo su atención, sino su alma. Conde, dijo él sin volverse, ¿usted alguna vez amó a alguien? La pregunta tomó a Olivares desprevenido. Titubeó, tocando nerviosamente el puño de su bastón. Alteza, yo creo que todos nosotros experimentamos afectos en nuestra juventud. No pregunté sobre afectos, Felipe se volvió para enfrentar al consejero. Pregunté sobre amor. Amor verdadero que consume, que transforma, que hace que un hombre cuestione todo en lo que creía. El conde tragó saliva, reconociendo el terreno peligroso que pisaban. Alteza, con todo respeto, tales sentimientos son lujos que hombres en nuestra posición no pueden permitirse. El amor para un príncipe debe estar dirigido a su pueblo, a su reino. Palabras fáciles, murmuró Felipe, reanudando la caminata. Pero dígame, conde, ¿qué sucede cuando ese amor al reino entra en conflicto con otras formas de amor? Entonces el deber debe prevalecer, respondió Olivares sin vacilación. Siempre, Alteza. Siempre. Felipe asintió lentamente, pero el movimiento parecía más de resignación que de concordancia. Continuaron caminando en silencio, los jardines siendo testigos de la lucha silenciosa de un corazón dividido entre la pasión y el deber. Mientras tanto, del otro lado de Sevilla, en el pequeño salón de Triana, Dolores se preparaba para otra noche de presentaciones. Pero algo había cambiado en la atmósfera del lugar. Los susurros cesaban cuando ella pasaba, las miradas se volvían furtivas, cargadas de una mezcla de curiosidad mórbida y desdén mal disimulado. Dolores, la llamó Carmen, una de las otras bailarinas, llevándola a un rincón. Necesitas saber, están diciendo cosas horribles sobre ti. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó Dolores, aunque ya presentía la respuesta. Dicen que seduciste al príncipe usando artes oscuras, susurró Carmen, mirando alrededor nerviosamente. Que una muchacha sencilla como tú solo podría haber llamado la atención real a través de brujería. Dolores sintió que la sangre se le helaba en las venas. En la España del siglo XVIII las acusaciones de brujería, aún susurradas, podían destruir una vida completamente.
¿Quién está difundiendo esas mentiras?, preguntó ella, luchando por mantener la voz firme. No lo sé con certeza, respondió Carmen. Pero comenzó con algunas damas de la nobleza que frecuentan los salones de la ciudad alta. Dicen que es imposible que una campesina haya conquistado a un príncipe por medios naturales. Dolores cerró los ojos, sintiendo el peso de la injusticia. No bastaba haber renunciado al amor de su vida por un bien mayor, ahora su reputación estaba siendo destrozada por personas que ni siquiera la conocían. Hay más, continuó Carmen, vacilante. Algunos dicen que deberías marcharte. Que tu presencia aquí solo trae problemas para todas nosotras. ¿Marcharme?, repitió Dolores, incrédula. Este es mi hogar, mi vida. No he hecho nada malo. Lo sé, dijo Carmen rápidamente. Todas lo sabemos. Pero entiendes cómo son las cosas. Cuando la nobleza susurra, incluso susurros infundados pueden volverse verdades peligrosas. Esa noche Dolores bailó como nunca había bailado antes. Cada movimiento estaba cargado de una intensidad feroz, como si estuviera luchando contra enemigos invisibles. La música parecía más intensa, los pasos más apasionados, y cuando terminó, el salón estalló en aplausos. Pero en los bastidores, oyó claramente dos voces masculinas conversando. ¿Viste cómo baila?, decía una voz áspera. Hay algo sobrenatural en esos movimientos. Ninguna mujer normal se mueve así. Dicen que tiene pacto con el demonio, respondió la otra. Que así fue como hechizó al príncipe. Debería ser investigada por la Inquisición, murmuró la primera voz. Antes de que cause más problemas. Dolores se sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. La Inquisición. La palabra sola era suficiente para aterrorizar a cualquier persona en España. Sabía de mujeres que habían sido investigadas por mucho menos y que nunca más habían sido vistas. Cuando llegó a casa esa noche encontró a su padre esperándola con una expresión sombría. Papá, dijo ella, tratando de parecer normal. ¿Por qué sigues despierto? Dolores, don Ramón se levantó, tomando las manos de su hija. Recibimos una visita hoy. Dos hombres de la ciudad alta, bien vestidos, haciendo preguntas sobre ti. Sobre tus habilidades. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó ella, aunque ya lo sabía. Preguntaron si siempre habías sido una bailarina excepcional, si había algo inusual en tu talento. Preguntaron sobre tu madre, sobre la familia de ella. Dolores se sentó pesadamente. Su madre, que había muerto cuando ella era niña, venía de una familia conocida por sus habilidades con hierbas medicinales. En aquella época, eso era visto como un don. Ahora podría ser interpretado como evidencia de prácticas oscuras. Papá, dijo ella, mirando a los ojos de su padre. Tal vez sea mejor que me vaya. Ir a Madrid o al campo hasta que todo esto pase. No debes huir, dijo don Ramón con firmeza. Huir sería como admitir culpabilidad. Eres inocente, hija. Eres una bailarina talentosa, nada más. Pero si mi presencia aquí está poniendo a todos en peligro. Entonces enfrentaremos esto juntos, la interrumpió. Este es tu hogar, Dolores. No permitiré que mentiras y envidia te echen de él. Esa misma noche en el Palacio Real, Felipe participaba en una cena formal con varias damas de la nobleza. La mesa estaba puesta con la más fina porcelana, los candelabros arrojaban luz dorada sobre vestidos de seda y joyas que brillaban como estrellas. Las damas conversaban animadamente sobre literatura, música y los últimos acontecimientos de la corte. Alteza, dijo la duquesa de Medina Sidonia, una mujer elegante de mediana edad, hemos oído rumores perturbadores sobre ciertas influencias inadecuadas que pueden haber afectado a vuestra Alteza, recientemente. Felipe alzó los ojos del plato, su expresión endureciéndose ligeramente. Duquesa, me temo que no entiendo a qué se refiere.
Vamos, Alteza, intervino la condesa de Montemayor, jugando nerviosamente con un colgante de rubí en su cuello. Todos sabemos sobre esa bailarina de Triana. Dicen que tiene habilidades especiales. ¿Habilidades especiales?, repitió Felipe, su voz peligrosamente baja. Brujería, Alteza, dijo la duquesa abiertamente. ¿Cómo más una simple campesina podría haber capturado la atención de un príncipe? El silencio que siguió fue ensordecedor. Felipe dejó lentamente el tenedor al lado del plato, sus ojos recorriendo los rostros de las damas presentes. Vio allí no solo ignorancia, sino malicia calculada. Señoras, dijo él, su voz controlada pero cargada de autoridad real. Sugiero que tengan mucho cuidado con las acusaciones que hacen. Difamar a una ciudadana inocente es crimen grave, y hacerlo en presencia del príncipe heredero es imprudente. Las damas se miraron entre sí, algunas sonrojándose, otras alzando la barbilla desafiantemente. Alteza, dijo la duquesa sin intimidarse completamente. Solo estamos preocupadas por su bienestar. Si hubo influencias inadecuadas. No las hubo, cortó Felipe. Y no toleraré que esta conversación continúe. Se levantó abruptamente haciendo que todas las damas se levantaran por protocolo. Si me disculpan, señoras, dijo él, haciendo una reverencia formal. Tengo asuntos de estado que atender. Felipe salió del salón dejando a las damas en silencio incómodo. Pero mientras caminaba por los corredores del palacio, sabía que había ganado solo una pequeña batalla en una guerra mucho mayor. Las acusaciones contra Dolores no se detendrían allí, de hecho, su defensa pública de ella podría haber empeorado las cosas. Más tarde esa noche, cuando el palacio finalmente se había aquietado, Felipe se encontró nuevamente en los jardines. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. El conde de Olivares lo esperaba junto a la misma fuente donde habían conversado antes. Alteza, dijo el conde, necesito hablar con franqueza. Su defensa de esa mujer esta noche fue notada. ¿Y? Respondió Felipe, cansado de juegos diplomáticos. Las damas presentes son influyentes, Alteza. Sus palabras llegaron a oídos del rey. Él está preocupado. ¿Preocupado por qué?, preguntó Felipe, aunque ya sabía la respuesta. Por la posibilidad de que vuestra Alteza aún mantenga sentimientos inadecuados por esa mujer. Felipe rió amargamente. Sentimientos inadecuados. Como si el corazón fuera algo que se pudiera regular por decreto real. Alteza, el conde se acercó, su voz baja pero intensa. Comprendo que esto es difícil. Pero la realidad es que su vinculación con esa mujer, real o imaginaria, está siendo usada como arma política. Los opositores al matrimonio con Portugal están susurrando que vuestra Alteza es débil, controlado por una plebeya. ¿Y cuál es la solución propuesta?, preguntó Felipe, cansado. El matrimonio con la infanta debe ser anunciado inmediatamente. Y en cuanto a la bailarina, sería mejor si ella se retirara de la vida pública. Felipe sintió que la sangre se le helaba. ¿Retirarse? ¿Qué significa eso exactamente? Mudarse lejos de Sevilla. Tal vez encontrar un marido adecuado en otra ciudad. Hay recursos que pueden facilitar tal transición. Están proponiendo comprar su exilio, dijo Felipe, el horror creciendo en su voz. Están proponiendo una solución que beneficia a todos, corrigió el conde. Ella tendría una vida cómoda lejos de las complicaciones de la corte, y vuestra Alteza podría cumplir su deber sin distracciones. Felipe miró al conde por un largo momento, viendo allí no solo a un consejero, sino a un representante de todo un sistema que veía a las personas como piezas en un juego de ajedrez. ¿Y si me niego?, preguntó él. Entonces otras medidas pueden ser necesarias, respondió el conde, y había algo sombrío en su voz. Las acusaciones de brujería, por ejemplo, pueden ser investigadas. La amenaza flotó en el aire como veneno.
Felipe comprendió entonces que no solo estaba luchando por su amor, estaba luchando por la vida de Dolores. Necesito tiempo para considerar, dijo él, finalmente. Naturalmente, Alteza. Pero no mucho tiempo. Los eventos se están moviendo rápidamente. Cuando el conde se retiró, Felipe permaneció solo en los jardines, mirando hacia la luna que brillaba impasible sobre Sevilla. En algún lugar de la ciudad, él sabía, Dolores también estaba despierta, tal vez mirando la misma luna, enfrentando sus propios demonios. En ese momento, en su pequeño cuarto en Triana, Dolores de hecho miraba por la ventana hacia la luna llena. Pero no solo estaba contemplando, estaba bailando. Sola, en silencio, bailaba como si su vida dependiera de ello. Cada movimiento era una oración, cada gesto una súplica al destino. Había tomado una decisión durante esa noche terrible de susurros y acusaciones. No huiría como una criminal, pero tampoco permanecería como una carga para aquellos que amaba. Había una tercera opción, una que exigiría toda su valentía y fuerza. Mañana buscaría a Felipe una última vez. No para reanudar el romance imposible, sino para ofrecer una solución que los salvaría a ambos. Sabía lo que tenía que hacer, aunque eso significara sacrificar no solo su amor, sino su propia identidad. La luna era testigo de su danza silenciosa, y en los jardines reales, un príncipe tomaba una decisión que cambiaría el destino de ambos para siempre. El dilema entre sueños y deber había llegado a su punto de quiebre, y solo el amanecer revelaría qué fuerza prevalecería. Dolores dejó de bailar y se tocó el pecho, donde su corazón latía como un tambor de guerra. Mañana, lucharía por última vez. No por su amor, sino por su honor, su dignidad, y por la paz mental de un príncipe que había aprendido a amar con una intensidad que había sacudido los cimientos de su mundo. Dale me gusta si tú también esperas que este amor prohibido triunfe, tanto como nosotros. Y aprovecha para suscribirte y seguir siguiendo cada detalle de este romance. Así no te perderás la continuación de esta historia y de muchas otras repletas de amor.